Gracias te doy, Señor, por nuestra hermana Patti. Gracias por esta mujer, Señor, que te ama, esta mujer que te sirve, que con todo el gozo que tú le has puesto en su corazón, pudo aceptar nuestra invitación, Señor. Porque ella lo que quiere es servirte, glorificarte, es hacer la obra que tú le has mandado a hacer, Señor. Tú le has dado un don, Señor, muy especial, y ella quiere que la iglesia, nosotras, seamos edificadas. Te suplico, Padre, en esta hora, de que tú la bendigas con esa palabra fresca, con esa palabra que nos desafíe para poder hacer tu voluntad. Deposita en su mente, Señor, en su boca, esta palabra que necesitamos oír. Ayúdale, por favor. Llénala de tu presencia, de tu espíritu, que la unción de tu espíritu, Señor, tome, Señor, el control de esta preciosa mujer. Y que seas tú, Señor, edificándonos a cada una de nosotras. Te alabo, te glorifico y te doy gracias porque tú has escuchado esta oración. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hola a todas, les cuento que hoy me vine con Josué y con Raúl, que es mi roomie. Bueno, es más que mi roomie, realmente. No le vayan a decir, pero es mi crush. No se lo digan, por favor. Y él me venía comentando de unos amigos que tienen daddy issue y mommy issue. Y la verdad, yo me quedé sin saber qué decir. Lo miré y le dije, ¡qué heavy! Porque la verdad estaba returbio lo que me estaba contando. Bueno, hoy sí pensaron, a la hermana Patti se le fue el para saber qué le pasó. ¿Quién entendió de qué hablamos? Vamos a ver. Yo sé que la más jovencita y Tita que trabaja con jóvenes también lo hicieron, la Rutita y sí. A ver, hermana Dorita y hermana Glorita, ¿entendieron lo que les comenté? Hermana Dorita, así como que, ¿qué está hablando, verdad, esa señora? Muy bien, en pocas palabras les dije, hola, buenas tardes. El Oli sustituye al buenas tardes, ¿verdad? Les cuento que hoy me vine con mi hijo y con Raúl. Raúl es más que mi compañero de cuarto, les dije, es mi esposo, ¿verdad? Y les dije que estaba enamorada de él y que él me venía contando que tenía amigos con muchos problemas con sus padres y con sus madres, que algunos no estaban con sus padres y que algunos no estaban con sus madres. Y les dije que era heavy, o sea, era muy fuerte lo que me estaba diciendo. No supe ni qué decirle porque vi que era una situación difícil. Pero yo se lo dije, está returbio, ¿verdad? Nosotros no usamos esas palabras en este tiempo. Nosotros los de mi época, ¿verdad? Pero muchos chicos sí lo hacen. Realmente hablar de generaciones es hablar de comunicación. Cómo me comunico con mi generación anterior y con mi generación posterior, ¿verdad? ¿Quiénes de las mujeres hermosas que están aquí estuvieron en el taller de Rompiendo las Brechas Generacionales? Uy, qué emoción, porque entonces no se van a aburrir si repito algo, porque nadie de las que están aquí vinieron al taller. Bueno, yo sé que Ruth ya oró, pero quiero orar para que el Señor nos dé quietud para poder recibir esta palabra. Señor, te honramos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la bienvenida y te pedimos por favor que aquietes nuestra alma, que lleves nuestros pensamientos cautivos al pensamiento de Cristo para que podamos escuchar, percibir y guardar la palabra que tú nos vas a dar. Espíritu Santo, muévete con poder en esta hora para que tu palabra no sea forzada, sino que fluya como ríos y manantiales de agua viva. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, voy a hacer un breve resumen
de lo que vimos en el taller Rompiendo las Brechas Generacionales. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude a romper. Vamos a romper, hermanas. ¿A quién le gusta romper? A mí me gusta romper papeles cuando estoy arreglando. Yo rompo y voto, ¿verdad? Romper es liberador, así que vamos a romper también nosotros. Este va a ser, les voy a contar un poco de qué fue el taller que se dio, ¿verdad?, el año pasado. Quise representar con esta imagen un poco gráficamente las brechas y he puesto aquí la generación de los libros versus la generación digital, ¿verdad? Y por eso ven ustedes ahí libros y computadoras. Y todavía estamos como que a algunas nos gusta leer con papel y a otras nos gusta leer en el teléfono, en la tablet, en la compu, donde sea. Y vemos un espacio ahí, algo se quebró, pero se formó, ¿verdad?, también una brecha. Ahora, ¿qué es la brecha generacional? Bueno, comprendiendo rápidamente que una brecha va a ser una separación, ¿verdad? Un puente, algo, un obstáculo, algo que nos separa. Y dice que la brecha son precisamente las diferentes aptitudes, valores, comportamientos de diferentes edades y generaciones. Y esto va a tener mucho que ver con el contexto donde cada generación nos hayamos nacido, crecido y desarrollado. El contexto social de ese momento, el contexto político, el contexto económico, el contexto tecnológico, ¿verdad? Que es el que ahorita hemos sido como el más boom, que es el que nos divide un poco más. Y esto, voy a presentarles algunas hipótesis. No se me vayan a enojar con lo que aquí estoy poniendo. Son algunas hipótesis sobre cuáles serían las posibles causas de esas brechas, tanto para las mujeres mayores como para las mujeres más jóvenes. Entonces vemos que algunas pueden ser, las mujeres jóvenes dicen o pueden sentirse juzgadas por las mujeres mayores. Tienen temor a abrir el corazón, vergüenza por sus fallas, por contarlas, no quieren sentirse vulnerables. Consideran que las mujeres mayores no tienen nada que enseñarles porque estamos desactualizadas, ¿verdad? Que las mujeres mayores no las comprenden. Que las mujeres mayores mucho las presionan. Atención, mamás y suegras, para que se casen o para que tengan hijos. Otra cosa, tienen intereses diferentes. Ambas tienen una visión diferente de la vida. Consideran difícil ponerse de acuerdo, no se sienten valoradas ni aceptadas en relación a cómo hacen diversas actividades. Porque se han fijado que las mujeres tenemos nuestro método y las mamás queremos que se haga el método tal. Así es que por poco lo patentamos y le decimos cómo. A ver, yo en el taller pregunté cómo se tendía la ropa. Y todos se quedaron como así. 2 personas, díganme cómo tiende usted la ropa. Pero así rapidito. Iris, engancho. Hermana. Ok, levanten la mano. ¿Quién las tiende al revés? Ok. ¿Quién la tiende al derecho? Ok. Yo las tiendo de los dos. La ropa de cama al derecho y la ropa de más al revés. Ok, la cosa es esto. Las mujeres tienen su método y las mujeres jóvenes dicen que las mujeres mayores quieren que se hagan las cosas con su método. Mi mamá me enseñaba a mover la cuchara, la comida de una sola forma. Yo creo que por eso a mí no me gusta la cocina, porque era tan exagerada que casi que me decía tantos centímetros a la derecha, muévela. Y me decía, es que tú mueves como que eres hombre. Pues no lo sé cómo mueven los hombres, pero bueno, la cosa es que esa es una de las posibles causas que las mujeres sienten en la brecha, pero fíjense que hoy sí tengo elementos para decirles que muchas de estas hipótesis sí fueron aprobadas por las mujeres que participaron en el taller, porque hicimos una evaluación ahí con unas actividades y sí puede ser que muchas mujeres jóvenes tengan este tipo de sentimientos. Ahora, algunas posibles causas de lo que las mujeres mayores sienten referente a esa brecha, que las mujeres jóvenes no se dejan enseñar, que las mujeres jóvenes no las valoran,
que las mujeres jóvenes no valoran sus conocimientos, que las mujeres jóvenes son muy altivas y soberbias, que les preocupa no estar al mismo nivel intelectual en relación a la tecnología con las mujeres jóvenes y que temen al rechazo. Es bien común que nosotros, cuando nuestros chicos estaban pequeños, les enseñamos varias cosas, entre esas a leer, pero de repente vino la tecnología y nuestros hijos son diestros y ellos no nos tienen paciencia, ¿verdad? Que ya te expliqué, pero mamá ya te lo dije, ¿y por qué no te recordás? ¿Ok? Por ahí va la cosa también. Entonces vemos algunas de estas también, ¿verdad? Posibles causas que las mujeres sienten en cuanto a esas brechas. Ahora, el problema principal realmente de las brechas generacionales no tiene nada que ver solo con los sentimientos y estas posibles causas que les acabo de mencionar. Tiene que ver con una palabra clave y con una palabra determinante. La clave es la comunicación, cómo yo me comunico con la gente. Yo les decía, cuando vine y les saludé así, bueno, a mí me dio un poquito de penita y también pensaba que se me iba a olvidar, lo traía anotado porque no es una palabra que me fluya, ¿verdad?, en el día a día. Pero para los chicos es lo más normal y está bien, no está mal, no está bien. Es lo que ellos hacen en este tiempo. En nuestra época decíamos cuando nos gustaba algo, qué chivo, ¿verdad? Otros dijeron qué bonito, otro qué genial, pero al final es lo mismo. Entonces el tema es cómo yo lo comunico, cómo yo percibo la comunicación del otro. Y determinante por la obediencia, porque ahí estamos, creados por el mismo Señor, los que nacieron en un año como en el otro. La obediencia para poder romper esa brecha. Ahora, allí he mencionado algunas, están ahí nombradas algunas generaciones que más adelante vamos a ver con detalle. Ahora, en la Biblia nos da un perfil sobre cómo deben de ser las mujeres mayores. Y Ruth mencionó algo al inicio. Así que mire, me encanta Ruth cuando no nos ponemos de acuerdo, pero hay unanimidad en el espíritu, ¿verdad? Cuando Él quiere hablarnos de algo. Y ahí dice en Tito 2, 3 al 5, que deben de ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, enseñar cosas buenas a sus generaciones más jóvenes. Deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y amar a sus hijos. Ay, pero ¿y eso que no es natural? Dígame. Algunas dirían, pero si yo no necesito que me enseñen a amar a mi hijo. Lo que pasa es que amar incluye respeto, amar incluye disciplinar y hay diversas formas en las que disciplinamos de una generación a otra. Algunas crecimos con la calcamonía de Balco en la espalda, ¿va? ¿Quién conoce lo de Balco? El ginazo, marca Balco. Ajá. Otras solo que era, usted no hable cuando los adultos, ¿verdad?, están hablando. Otras a mamá y a papá solo los podíamos tratar de usted, pero hoy no. Los chicos nos tratan de tú, de vos, depende cómo sea, y eso no está mal, no están irrespetándonos, hay una comunicación más cercana, más fluida. Sí, imagínense realmente, la autoridad no significa separación, la autoridad no significa que yo no puedo fluir en esa confianza con mis hijos o mis hijos conmigo. Entonces, vemos aquí unas características que no las vamos a ver en esta tarde, eso lo vimos en el taller, pero se las quise mencionar. Además, es un tema que se ha hablado mucho en la iglesia y lo sabemos, pero yo quiero avanzar porque me voy a concentrar al final en lo que Dios trae para nosotros en esta tarde. Bueno, ya vimos que hay un perfil. Ahora vamos a ver que hay un ejemplo, y un ejemplo muy maravilloso de mujeres que enseñaron a través de sus generaciones. Y fíjense algo importante, no se lo enseñaron a otra mujer, no fue a la nieta, fue a un varón. O sea que una de las brechas no puede ser el género. No es que yo, como soy mujer, solo le voy a enseñar a mis hijas, a mis sobrinas y a todas las mujeres de mi familia. No, también puedo enseñar a mis hijos varones. Bueno, y en mi caso, yo solo hombres en la casa, ¿verdad? Puedo enseñarlos a través de modelar
a Cristo y a través de mis propios métodos, pero también puedo aprender. Mire, yo no sé usted, pero a mí me emociona un montón que mis hijos me enseñen. A mí me gusta escuchar todo lo que Rodrigo sabe, todo lo que Josué sabe, y yo aprendo de ellos y les pregunto cosas, y es un intercambio, ¿verdad?, de conocimiento, de lo que ellos me pueden dar a mí y de lo que yo puedo dar a ellos. Entonces vemos ahí un ejemplo muy precioso donde Pablo le dice a Timoteo: la fe no fingida que habitó en ti, que habita en ti, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Miren qué lindo, 3 generaciones acá haciendo lo bueno, maestras del bien para su hijo y para su nieto. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Que lo examinemos todo. Es decir, yo no me puedo cerrar como soy de esta generación, yo no le voy a hablar a la otra generación o no le voy a hablar a la anterior, no. Yo voy a examinar todo y habrán cosas en nuestra vida, habrán costumbres, habrán conductas que debemos seguir aprendiendo y respetándolas. Hay cosas lindas que se hacen en la familia, como celebrar acciones de gracia, los cumpleaños, las navidades, porque es un tiempo donde nos congregamos en una mesa para celebrar. Hoy es un encuentro, por ejemplo, es el primer encuentro de este año, el primero, ¿verdad, Rutita? Entonces estamos aquí encontrándonos este montón de mujeres hermosas de diversas edades con un solo propósito: glorificar al Señor y aprender más de Él. Entonces hay cosas que sí vale la pena seguirlas promoviendo, aprenderlas y seguir con otras generaciones, pero habrán cosas que también tenemos que desaprenderlas, y eso es lo que más cuesta, porque no es lo mismo aprender que desaprender, y desaprender cuesta más, porque miren, eso es como si yo ya estoy acostumbrada a hacer más esfuerzo en mi lado derecho, mi lado izquierdo se queda un poco haragán ahí, ¿verdad? Y empezar a hacerlo con el lado izquierdo va a costarme. ¿Saben que algo chistoso que se los voy a confesar? Hasta como por los 49 años o 50 años yo descubrí que era ambidiestra. No me había dado cuenta porque yo sentía que era derecha, y una vez en una competición gané con la mano izquierda y me dice un amigo: ¿usted es zurda? No, le digo, porque es que todo lo hizo con la mano zurda. Y ganóme. Pues hoy le digo, pero realmente Josué sí lo es ambidiestro. Yo decía, porque este niño salió ambidiestro, ahora lo descubrí, ¿verdad? Entonces el punto es hacer cosas que hemos venido haciendo por años, que hemos creído en nuestro subconsciente o que nos enseñaron que eran correctas. No es fácil desaprenderlas, pero nosotros tenemos una palabra que nos instruye, que nos lleva al equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, en la crianza de los hijos hay muchas cosas que francamente tendríamos que desaprender. La crianza de golpes, la crianza de gritos, la crianza de abuso, ¿verdad? Hay que desaprenderla. La crianza de la crítica, de creer que solo nosotros tenemos la verdad absoluta y nuestros hijos no. La crianza de creernos superiores a nuestros hijos, de no creernos al mismo nivel, o no decir por favor a nuestros hijos, o no decir gracias a nuestros hijos porque yo soy la mamá. Entonces, si se fijan, sí hay cosas que desaprender. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una reestructuración cognitiva a través de la palabra, es decir, sustituir lo que yo conozco por lo que la palabra me va a enseñar. Y la palabra y Dios nos lleva siempre al equilibrio, ¿verdad? Y ahí está ese precioso, ¿verdad?, versículo de Hebreos 4:12, que a mí me encanta y me llena siempre de fuerza, porque la palabra de Dios es viva, no está muerta, no es algo que pasó de moda. La Biblia sigue siendo el libro más vendido a nivel mundial, y es un libro que sigue, ya sea digital o sea impreso. Es eficaz, es decir, me funciona, pero esta es mi parte favorita, que yo siempre les digo, nos hace pedazos. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Una espada de 2 filos es una espada de mucha utilidad, porque para donde usted la gire, para donde usted la use, siempre va a estar, ¿verdad?, apuntando, va a estar penetrando, va a estar rompiendo, al punto que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra lo discierne porque la palabra es Dios mismo, y Él es el único que puede discernir los pensamientos y el corazón de cada persona.
Ahora, ¿por qué más lo vamos a hacer aparte de esa reestructuración, de sustituir la palabra por esos pensamientos o por esa conducta que no es la más correcta? Por el aprendizaje de otras mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Todas ustedes pertenecen a algún grupo, ya sea los martes, ya sea los jueves, los domingos vienen a la escuela dominical. Todas somos fortalecidas unas con otras a través de la palabra. Pero también no solo nos vamos a enseñar la palabra. Allí ven a una joven y a una señora enseñándole algo en una tableta, en una tablet, ¿verdad? Hay otras ahí cocinando, otras hablando de bebés, porque de alguna manera las que nacimos antes llevamos, ¿verdad?, delantera, pero también podemos estar equivocadas en la crianza. Por ejemplo, de un niño. Antes las abuelitas acostumbraban que cuando una bebé nacía o un bebé nacía, le calentaban sus genitales para que según ellas no crecieran. Y esto se hizo una práctica por muchos años, al punto que yo recuerdo que cuando estaba en el Bloom y me tocaba atender la parte de negligencias y maltrato infantil, me tocó ir más de una vez a hacer una visita domiciliar por esto, porque recibimos 2 niñas con quemadura grado 2 por esa práctica. Y no había mala intención ahí, no había maltrato, había una práctica incorrecta y que probablemente una madre joven le diga a su madre: mamá, no vayas a hacer esto con mi hijo porque no es correcto. Y ahí sí, la madre mayor tiene que ceder, ¿verdad? Y comprender que hay otro conocimiento en su hija que ahora es madre. Ahora, ¿qué beneficios vamos a obtener si logramos romper estas brechas? Vamos a tener acompañamiento, vamos a dar y vamos a recibirlo. Seremos fortalecidas y sostenidas. ¿O no es cierto que somos sostenidas cuando estamos pasando por algo? Estos días recientemente estuve quebrantada de salud y ahí tuve algunas hermanas orando, hablándome, llamándome. Somos fortalecidas cuando esto suceda y cuando también yo puedo hacerlo con otras. Crecemos espiritualmente y en otras áreas de nuestra vida, como el ejemplo que les acabo de poner de la crianza o el cuidado de un bebé. Y esto es bien importante. Miren, honramos a Dios. Al nosotros romper las brechas, vamos a honrar a Dios porque vamos a obedecer la palabra que Él tiene y que es lo que vimos allí sobre Timoteo y más adelante sobre Tito. Ahora, también necesitamos tener y ser madres espirituales, es decir, mujeres que estamos enseñando, pero mujeres que nos dejamos enseñar, no importa la edad que tenemos. Fíjense que recuerdo, hermana Julie, con mucho amor, hace algunos años que nos tocó hacer esto de los discipulados de los martes. Por alguna razón, a mí me tocó estar de líder en ese grupo donde ella estaba. Yo al principio me sentí incómoda porque yo dije: ¿qué le voy a enseñar a esta mujer de Dios que lo sabe todo, que lo ha experimentado todo? ¿Qué le enseño? De verdad yo me sentía agobiada. Pero ella, y estaba también hermana Delmi en ese grupo, y aquí está. Yo me acuerdo, estas 2 mujeres amadas fueron tan dóciles, tan dulces, tan enseñables. Y después me pasaron a otro grupo porque me quedé con las hermanas que salían tarde del trabajo. Pero en esos breves semanas que estuve con ellas, de verdad su conducta de amor y humildad, porque eran mujeres de trayectoria del Señor, me enseñaron más que cualquier otra cosa. Entonces vemos, ¿verdad?, de que sí, podemos ser enseñables también. Y hay algo importante también. Cuando nosotros llegamos a hacer esto, podemos llegar a amar y ser amadas como madres y como hijas. A mí me encanta cuando Pablo dice en Tito y en Timoteo que considera a estos muchachos, a estos jóvenes, como sus verdaderos hijos. Y a Tito le dice que es un hijo muy amado. Y de verdad eso se logra a través de romper, ¿verdad?, las generaciones. Ahora, antes de irnos y maravillarnos en esa hermosa historia que es en la que yo me quiero detener, he traído una breve información sobre qué son las generaciones. Y habíamos, ¿verdad? Aquí estaban algunas mencionadas. No voy a empezar con la grandiosa, sino con la silenciosa. Esta generación es con los que nacieron en 1928 a 1945. Están teniendo entre 80 y 97 años. ¿Hay de esa generación por aquí?
Vamos a ver, miren qué maravilloso. Sí, aquí hay de esa generación. Pues esta generación, ahora voy a decir características generales. No es que estoy diciendo que ustedes son así. Acuérdense, no olvidemos que cada generación tiene características por su contexto social, por su contexto político, tecnológico y todo lo que en este momento pudo haber sucedido. Esta generación fue muy respetuosa. Una generación muy disciplinada, una generación muy obediente a la autoridad, pero también eso los hizo ser un poco conformistas, ¿verdad? Pero fue una generación que también sufrió el impacto de la Segunda Guerra Mundial y de una fuerte recesión económica que hubo en ese tiempo. Luego tenemos la Baby Boomer. Estos se dieron en 1946 y 1966. O sea que son personas que ahorita tienen 61 y 79 años. ¿Hay de acá, de estas edades? Sí, aquí hay varias. Se le llamó así porque, ¿por qué se le llamó Baby Boomers? Porque realmente acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, las cosas ya estaban más equilibradas y fue un despunte estadístico con los bebés. O sea que se hicieron bastantes bebés en esta época. Ustedes son de esa producción de bebé hermosa que hubo en ese tiempo. ¿Cómo era esta generación? Bueno, venían saliendo de esa gran depresión, pero fue una generación que tuvo un poquito más de, de recursos y era también, era un periodo de prosperidad económica y social. Ellos fueron conocidos por ser muy trabajadores, fíjense, y tenían un buen enfoque a la familia, por eso habían más niños, porque para ellos sí era importante, ¿verdad? La familia. También era una generación muy influyente en la política y en lo cultural, o sea que ellos eran bien diferentes a la generación anterior que fue un poco más pasiva y más obediente, pero ninguna era mejor que la otra, solo fueron diferentes. Luego vino la generación X en 1965 hasta 1980, que ahorita tendrían 45 y 80 y 60 años. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Ahí también habemos varios por ahí, ¿verdad? Esta generación, nos pusieron generación X no por algo específico, es porque no se les ocurrió un nombre, pongámosles X, el X, el Y que nosotros decimos, ¿verdad? Estas éramos nosotras, el X. Ahora el Señor nos puso nombre nuevo, ahí nosotros sí tenemos nombre, pero aquí en el mundo no le habían puesto nada. Entonces esta generación fue conocida, era una generación intermedia, ¿verdad? Entre lo que iba a pasar entre la guerra y la no guerra, entre la carencia y la prosperidad, es decir, en sus familias habían criadores de ambas generaciones de atrás. Y eran una generación más independiente, más escépticos a las cuestiones institucionales, ya no había tanta devoción al trabajo ni tanto esclavismo, era como, ya nos lo pensábamos más, ¿verdad? Sí había flexibilidad laboral, éramos responsables, pero no como la generación anterior que solo pues decían sí, o los otros que eran muy trabajadores. Y también fuimos testigos de la revolución de la tecnología y la transición hacia la era digital. Y cabal que fuimos testigos, porque cuando yo empecé a estudiar la primera vez en la universidad, mis trabajos los hice con máquinas de escribir. Toda la noche, ¿verdad? Haciéndole ruido a mi pobre mamá con el teclado, con la máquina. Pero después vimos que empezaron a aparecer, ¿verdad?, las primeras computadoras que no las teníamos en la casa. Estaban en las instituciones y eran muy pocas. Los teléfonos, ¿se acuerdan que solicitar un teléfono Antel era algo que iba a tardar hasta una década? Y de repente yo me acuerdo que cuando recién me casé, yo me había criado en el tiempo en que mis papás habían solicitado un teléfono 10 años atrás para que se los pusieran, pero cuando yo me casé lo solicitamos y a las 24 horas la empresa que estaba en ese momento lo puso y yo, wow, no puedo creerlo, porque antes era como bien difícil. Alguien en el vecindario o en la familia tenía teléfono y ahí íbamos todos o llegaban a donde nosotros, ¿verdad? Entonces hay una transición, pero también
Aquí en nuestro país fue una situación también de crisis económica. Recuerden que vivimos la guerra y un estancamiento en el desarrollo de nuestro país. Hasta Nicaragua había adelantado más en la cuestión de la tecnología. En los 90 nosotros no teníamos todavía tantas computadoras. En cambio, en Nicaragua ya en las escuelas, en las universidades y en algunas casas ya la gente tenía muchas computadoras. Así que sí tuvimos una pequeña, ¿verdad?, estancamiento. Luego vemos la generación Y o los millennials. Ellos fueron de 1981 al 96. Tienen entre 29 y 44 años. ¿Quiénes son los que están por aquí? Esos son los más jóvenes de esta reunión, me imagino. Ahí está solo Rutita, miren. Gracias, Rutita, por acompañarnos, por representar a esta generación. Ok. Yo me acuerdo de Rutita cuando estaba chiquita. No saben cuánto me gozo cuando veo a los hijos de muchas de ustedes crecer en el Señor y verlos crecer y formados profesionalmente también. Pues bueno, la generación que Rutita nos representa aquí fueron llamados así porque eran los más cercanos al cambio del milenio, ¿verdad? Ya venía ese cambio. Y ellos crecieron en un mundo de rápida expansión digital y globalización, con mayor conocimiento y apertura a la tecnología. Ellos ya eran más buxos, ¿verdad?, con este tema. Y había más flexibilidad laboral. Ya en nuestro país ya existían un poco los horarios rotativos, medios tiempos, y en algunos países, aún antes de la pandemia, ya había trabajo desde casa. También ellos enfrentaron una recesión global en el 2008 y ellos también ya tenían un concepto y una visión de la realidad que trascendía de El Salvador, que trascendía de Centroamérica, que trascendía de Latinoamérica, era algo ya más global, un entendimiento de todo lo que ocurría. Y ahora esto es fabuloso, ¿verdad? Los niños de aquí de El Salvador pueden estar haciendo exactamente lo mismo de los de allá de África o de Oceanía, de donde sea, ¿verdad? Y no hay nada. Luego viene la generación Z. A eso les pasó como a nosotros, nada de que porque eran importantes la Z o la E, no, es porque le tocaba en el abecedario. Así como le ponen el nombre a los huracanes, ¿verdad?, que van por orden alfabético. Estos nacieron en el 97 al 2012 y son los que ahorita tendrían 13 y 28 años. ¿Tenemos alguno de aquí? Ninguna ni. ¡Ay, qué bien, Marcela! ¿Verdad, hermana Marcela? Gracias por representarnos también. Muy bien, esta generación nacieron y crecieron en la tecnología digital. Marcelita ya venía con el teléfono en la mano, ahí en la cuna le dejaba la tablet la mamá, ¿verdad? Nada de móvil ni nada de eso. Marcelita le pinchaba y ya empezaba el móvil, ahí bien excelente. Muy bien, en este caso ellos sí nacieron ya así, ¿verdad? Los smartphones, las redes sociales, y tenían una gran capacidad y adaptación a la tecnología, porque eso de verdad que es adaptación, porque esto va cambiando. Hay los hipotes que comprame el teléfono que salió ahora, en 6 meses viene otro. Acuérdense cuando empezamos con los beepers, de ahí los grandes celulares que parecían marquesotes, de ahí los no sé qué, de ahí ahora pues de todo. De repente vamos a estar ahí como los hologramas de la era de la guerra de la galaxia, y hablando así con la gente. La cosa es que ellos sí tienen esa gran capacidad, ¿ok? La tecnología se actualizó, pues yo me actualizo y no pasa nada. Así es la generación donde está Marcelita. También, ¿verdad?, eran preocupados, esta generación se preocupó más por temas sociales, las diferencias sociales, salvemos a las ballenas, ¿cómo se llama?, a la ecología, a la diversidad, ¿verdad? Entonces ya venían con nuevas preocupaciones. También ya no estaban con la preocupación de si vamos a comer o si vamos a sobrevivir a la guerra, ¿verdad? Ya eran otras situaciones en las que estos chicos estaban naciendo. Luego vamos con la última generación, que es la generación alfa. También no tiene un nombre importante. Es que después de la Z, en el alfabeto griego le tocaría por eso se llamaba alfa, y son los nacidos en 2013 hasta este día, probablemente nietos y sobrinos nuestros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es esta generación? Son una generación que es la primera generación en crecer completamente en el siglo XXI. Porque unos nos quedamos que las madres somos del siglo pasado y los hijos de este siglo. Mi hijo nació en el 2000, del nuevo siglo, ¿verdad? Entonces así, estos no, estos son
de este siglo. Y fueron criados en un mundo dominado por la tecnología, la inteligencia artificial, porque miren, de verdad que ahorita esto está fluyendo tanto que el Ministerio de Educación tuvo que decir, si no puedes vencerlo, únete a ellos, ¿verdad? Porque los chicos estaban haciendo las tareas con esta inteligencia artificial, que usted solo le mete un tema y se lo desglosa perfecto. Entonces ahora que está haciendo el ministerio, capacitando a los maestros para que puedan darle un buen uso a las inteligencias artificiales. Vea mi querida Tita, que siempre se actualiza en esos temas. Y vemos aquí que en esta generación hay una gran fluidez digital y serán testigos de más avances, porque esto no es que se va a detener, ¿verdad? Yo siempre que veía los picapiedras versus los supersónicos, yo decía, yo quisiera estar en los supersónicos, porque ni cocinaba la mujer, apretaba algo y la comida ya aparecía, y los carros volaban. Bueno, no sé, quizás mis nietos vean eso, que mis nietas no van a cocinar. Bueno, la cosa es que si hemos revisado todas las características que tienen cada generación, ¿creen que será muy fácil realmente comunicarse entre estas generaciones cuando hay tantos contextos diferentes? Entonces a veces no es cuestión de que quizás aquellas hipótesis que yo les mostré no son voluntarias, es porque no sabemos cómo llegar a esa generación, cómo alcanzar a esa generación o cómo dejarme yo alcanzar, porque también a veces yo como adulta no quiero dejarme alcanzar por los más chicos, porque creo que ellos no me pueden enseñar y ellos sí me pueden enseñar. Bueno, hemos dado este repaso por el taller. Ahora quiero que todos abramos Lucas 1. Y quiero que nos maravillemos en un ejemplo precioso que el Señor nos deja sobre dos generaciones tan diversas, tan distantes, pero que en Él se movió con poder. Cuando todos lo tengan, por favor me dicen amén, y las que quieran pararse para descansar un poco, pueden hacerlo. Si usted se siente bien quedándose sentada, se puede quedar sentada, pero si se quiere parar, igual se para poder estirarse un poquitito. Bueno, vamos a leer Lucas 1 de el 5 en adelante hasta, ya les digo, hasta el 56. Así que como es una lectura larga, si se sienten cansadas en medio de la lectura se pueden sentar. Solo no vamos a leer los primeros versículos porque es el saludo que Lucas, un saludo muy precioso y que tiene mucha enseñanza, pero no es ese nuestro interés, que Lucas hace, ¿verdad? Como introducción del libro. Bueno, la palabra del Señor dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones
de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedes tú a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hombres hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestro padre para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después que se volvió a su casa. El Señor bendiga esta palabra maravillosa. Miren, yo sé que esta historia la hemos
estudiado, leído, escuchado muchísimas veces. Denme un segundito. Vamos a agarrar aliento para la segunda parte, ustedes también. Ahora es cuando deben de estar más despiertas, porque aquí es donde se pone bueno todo. Miren qué cosa más maravillosa, esta historia. Yo la había visto muchísimas veces desde la escuela dominical cuando nos enseñaban nuestras maestras, pero créanme que me he regocijado tanto estudiándola, escuchándola una y otra vez, porque ya les he dicho que a mí me gusta escuchar la Biblia hablada, ¿verdad? La leo y la escucho, porque siento que así entiendo cosas que tal vez no las vi cuando las estaba leyendo. Y aquí descubrí dos mujeres de generaciones tan diferentes. Elizabeth, una mujer vieja, anciana, según los tiempos de Israel, según el contexto de Israel en este tiempo, y María, una jovencita. Quiero que prestemos atención en las características de Elizabeth. Elizabeth era de edad avanzada, dice la palabra, ¿verdad? Lo dice al inicio, lo dice también cuando a Zacarías le visita el ángel y él dice, yo estoy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y en el contexto de Israel, edad avanzada, estábamos hablando que ya era una mujer de 70 años probablemente, aproximadamente. Y todas sabemos que a los 70 años nadie podemos ni queremos estar embarazadas, ¿verdad? O no sé si alguna quiere, pero yo no quisiera a esa edad volver a empezar. Y por la cara que le vi a todas, nadie quiere, ya vi, aunque amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero como que para esas tareas ya no estamos a esa edad. Entonces, esa era una de las características. Era una mujer anciana, era una mujer estéril, dice la palabra. Pero Elizabeth, aunque era vieja, fíjense que no era cualquier vieja. Ah, no, eso sí que no. Elizabeth, su esposo, era un hombre que era un sacerdote. Zacarías venía de la clase de Abías, dice, y que era Abías, un tipo de sacerdocio. O sea, era una generación de sacerdotes, probablemente padres, tíos, no lo dice la Biblia, pero era una generación de sacerdotes. Y Elizabeth, ¿quién era? También venía de la familia de Aarón, del sumo sacerdote. O sea que ambos eran de una familia apartada para el servicio del Señor. Así que por eso les dije que no era cualquier vieja. Y aparte de eso, dice la palabra que tanto ella como Aarón eran hombres justos, era una mujer justa delante de Dios. Ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, es decir, daban buen testimonio. Nadie las podía señalar, nadie les podía decir y hablar detrás de ellos, porque eran una pareja irreprensible, pero no habían tenido hijos. Y miren qué interesante, cuando el ángel visita a Zacarías, le dice, el Señor ha oído tu oración. A veces yo digo, pobre Zacarías, la regó por pedir señal, ¿verdad? Pero piensen en el hombre, está bien viejito, hombre, yo creo que hasta ya se le había olvidado que había hecho la petición, ¿sí o no? Sí, la pidió de seguro cuando estaban recién casados o pasaron los años y bueno, no tenían hijos, pero en ese momento probablemente Zacarías ya ni se acordaba de esa petición, pero ¿saben qué? Y eso es un confort para nuestra alma, no hay petición olvidada. El Señor sí la escucha, el Señor la resuelve desde el momento que la ponemos delante de su trono, pero la va a responder en su tiempo oportuno, aunque pasen para nosotros miles de años, muchos años, pero la vamos a ver, y si nosotros no la vemos, puede ser que nuestras generaciones sí la vean. Entonces, esa era la característica. Eso sí, eran humanitos, ¿verdad? Miren el pobre Zacarías, con todo lo que amaba al Señor, la regó, le pidió señal, y el ángel Gabriel le dijo, bueno, por cuanto no creíste, le dijo, y has pedido señal, te vas a quedar mudo. Miren señal la que le dio, porque le dijo, ¿verdad? Cuando ya pase todo esto y se cumpla, hasta entonces vas a estar mudo. Bueno, lo bueno es que los hombres no hablan mucho, pero igual yo creo que ha de haber sufrido, ¿verdad? El pobrecito con eso. Bueno, ahora pasémonos a las características de María. Elizabeth, una mujer vieja, una mujer anciana. María, una mujer joven. Según algunos teólogos o los contextos históricos de Israel, se cree que María pudo haber tenido 14 años, que era el tiempo más o menos, ¿verdad?, en que las mujeres se comprometían y se casaban en ese tiempo o eran desposadas. Así que vemos a una Elizabeth de probablemente 70 años y a una María de 14 años.
Nada que ver, ahí no podían hablar ni de los novios, ni de la ropa, ni de la regla, porque ya no les venía, una no le venía, otra quizás sí. Entonces les digo de cosas triviales que hablamos las mujeres, ¿sí o no? De todo eso hablamos. Ellas no creo que tuvieran algo en común. Si las que hemos tenido hijos, y cuando hay mujeres que han tenido hijos con edades muy separadas, luego nos damos cuenta que ya no hay cosas en común entre los hermanos para jugar, temas, porque así es. Entonces no digamos en una mujer de 70 y una joven de 14. Elizabeth era una mujer experimentada en ambas cosas, en el servicio al Señor y en su matrimonio. La María estaba desposada, ¿verdad? Es decir, se iba a casar, era virgen, dice. O sea, era una mujer que no había conocido varón. Fíjense las diferencias de estas mujeres. Era una mujer que, aunque no nos dice la Biblia, al igual que con Elizabeth, que dice que fue irreprensible, que caminó y sirvió al Señor, esta María tuvo lo suyo. Porque si no, no hubiera sido una mujer que halló gracia delante de Dios. Que le dice al ángel, el Señor está contigo. Eres bendita entre todas las mujeres. Es que miren, realmente ya tenía el favor y la gracia de Dios. No creo que el Señor iba a elegir a cualquier cipota de ese pueblo. Eligió a alguien que tenía el perfil para llevar al Salvador. Si Elizabeth había sido llevada para algo importante como llevar a Juan, no, hombre, llevar a Jesús tenía que ser algo que lo superaba. Ay, es que miren, para el Señor no hay generaciones. Otros diríamos, ¿y por qué no fue al revés? ¿Por qué no la Elizabeth, que era mayor y que había servido y había sufrido más? Y a esta Juan le tocaba y a que le tocaba a Jesús. Esa era nuestra lógica, ¿verdad? Pero para el Señor, Él sí que rompe las generaciones, mire, Él sí que rompe los estereotipos. Entonces vemos esas diferencias en estas dos preciosas mujeres. ¿Qué otra cosa? Elizabeth ya era una mujer, no solo era de edad, no solo era mayorcita, era realmente de edad avanzada. Probablemente a le dolían las rodillas como a mí o más. A saber qué cosas tenía la pobre mujer, y yo no me la imaginaba con esa panza, y en ese tiempo no habían sostén de barriga como ahora, ¿verdad? Que se pueden poner. Hoy no, ni siquiera me acuerdo que había en el mío, mucho menos en ese tiempo. Elizabeth probablemente, ¿verdad? Era nacida de una generación muy diferente a la de María, ¿verdad? Esto ya se los había comentado. Bueno, esos eran los puntos diferentes de estas dos mujeres, en edades, en características físicas, características emocionales. Las mujeres adultas ya sufrimos más, ya lloramos más y ya no lloramos por todo, ¿verdad? Las mujeres jóvenes puede ser, o a veces puede ser que sean más fuertes que nosotros, pero también tienen otras vulnerabilidades en sus emociones, en sus aspectos físicos, en todo. Pero vamos a ver los puntos comunes de estas dos mujeres maravillosas. Ambas fueron seleccionadas para algo demasiado especial. Yo no lo puedo imaginar. Realmente no había aún quien era mejor que la otra. Es que de verdad ambas estaban llevando en su vientre niños demasiado especiales que iban a cambiar la historia, que iban a cambiar la humanidad. Ambas encontraron gracia delante de Dios. ¿Qué dice Elizabeth? El Señor quitó la afrenta de entre los hombres, ¿verdad? Porque antes no tener hijos era algo muy malo entre la sociedad de los israelitas, ¿verdad? Eran juzgados, creían que porque algún pecado, por alguna maldición, por algún qué sé yo, pero era una afrenta, era algo malo. Pero en ese momento ambas habían sido bendecidas con la gracia y el favor de Dios. Ambas cargaron a un bebé en situaciones realmente ilógicas y milagrosas, ¿verdad? Porque era ilógico que una mujer anciana quedara embarazada. Probablemente tampoco su esposo. Eso nos recuerda mucho a Abraham y a Sara, ¿verdad? Ya no estaban en una edad productiva esa parejita. Entonces igual ellos. No era lo lógico, no era lo que podía ocurrir. Y en María tampoco, porque era una mujer virgen. Pero me encanta cuando el ángel le cuenta, miren, es que Dios de verdad que favorecía a María. Llega y le dice, también tu parienta, Elizabeth, va a dar a luz. Y aunque ya lo va a hacer en su vejez, porque ¿qué le dice? Porque para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Y en ambos casos,
era algo imposible. Si lo vemos desde la lógica humana, desde mi cognición, si yo le ando buscando lógica, no la voy a hallar, ¿verdad? Pero el ángel, como ya sabía, le dice, ¿verdad? No, porque para Dios no hay nada imposible. Juan fue el bebé de Elizabeth y fue lleno del Espíritu Santo. Ya se lo había anunciado el ángel, ¿verdad? Que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando llega María y saluda a Elizabeth, dicen que el bebé saltó dentro del vientre de Elizabeth y fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en María ocurre lo mismo, porque Jesús era obra del Espíritu Santo. Ambas mujeres de diferentes edades, diferentes contextos, probablemente políticos y también sociales, de diferentes situaciones espirituales, ambas mujeres estaban viviendo una experiencia muy similar. Ambas estaban experimentando un milagro. Ambos niños fueron obras, ¿verdad? Y milagros del Señor, del Espíritu Santo. Ambos bebés anunciaron el camino de la salvación a través de Cristo y que el reino de Dios se había acercado. Y esas mujeres sí que fueron bien favorecidas, porque primero una era estéril y la otra apenas iba a casarse, y fueron llenas del Espíritu Santo a través del llamado que Dios les hizo. Imagínense realmente qué poderoso lo que les sucedió, porque ¿qué dice el libro de los Hechos? Que seremos llenas del Espíritu Santo para llevar con poder el nombre de Cristo. Y estas mujeres fueron llenas del Espíritu Santo antes de que Cristo naciera. Ambas fueron humildes, eso sí que me encantó, y esto creo que es una de las principales enseñanzas a través de las generaciones. Elizabeth era una mujer mayor y experta, como esposa, como ministra, como en todos los sentidos. La Elizabeth ya tenía sus décadas, es que era un montón de décadas mayor que María, pero fue humilde, porque cuando ella, imagínense, pensemos en el yo de ahora. ¿Qué pasaría si a mí me eligen para tener a Juan? Y yo digo, ay, qué envidia me van a tener todas mis hermanas de Iglesia de Nazaret, yo voy a tener a Juan. Y además que el Señor ya me dijo que voy a ser llena del Espíritu Santo, no hombre, y Juan va a anunciar el camino del Señor Jesús y va a ser un hombre apartado, no va a pasar navaja sobre su cuerpo y todas las características. ¿Verdad? Y viene aquella mujer y empieza a crecer en su ego sobre lo que Dios iba a hacer con ella. O por el otro lado, se volvió envidiosa. Bueno, ¿y cómo es posible que yo con toda la experiencia, esposa de sacerdote, hija de sacerdote, y a mí me tocó Juan, y a esta bicha de 14 años le tocó Jesús? ¿Cómo es eso? Pero no había eso en el corazón de Elizabeth, ni arrogancia, ni vanagloria, ni soberbia, ni envidia por lo que estaba sucediendo en la vida de María. Por eso cuando María llega y la saluda y ella llena del Espíritu Santo, hay una alabanza que no se lo reveló carne ni sangre, y lo podemos leer. Hay profundidad en esta alabanza, en lo que dice ella, empieza a alabar al Señor y le vuelve a decir lo que el ángel le dijo a María: bendita tú entre todas las mujeres, y bendita porque creíste, le dice. Entonces vemos a una mujer de una generación pasada exaltando a Dios también con gozo por lo que Dios estaba haciendo a una mujer jovencita que traía en el vientre a su Salvador. Elizabeth lo reconoció como su Señor. Y Juan, el hijo de Elizabeth, sería el siervo, fíjense, del hijo de María, el siervo que iba a anunciar el camino de él. María, por otro lado, no fue arrogante ni grosera con su pariente, así como lo fue, ay, se me ha ido la sierva de Sara, Agar, que cuando ya se sintió embarazada, ¿verdad? Ya no se sentía muy sierva, se burlaba de Sara, dice la palabra, la molestaba porque Sara no podía tener un bebé, pero no, María no. Y me encanta que ella recibe la palabra del ángel. Ella no se equivocó, no le pidió señal al ángel, sí le preguntó, fíjense, ¿cómo sería eso? Porque ella no le entendía, pero no le dijo, poneme una señal para que yo vea que esto es cierto. Y al final el ángel le va diciendo todo y ella dice que se haga conmigo según tu palabra, según tu voluntad. Hay una disposición, ¿verdad? Y dice que a los días ella se va rapidito, viaja a donde su prima, a donde su pariente Elizabeth. Entonces vemos dos cosas. María no fue arrogante, no fue grosera, sino que al escuchar las palabras del ángel alabó al Señor
como lo vimos en los capítulos del 47 al 55. Y hay algo interesante, y esto es importante. María tuvo que trasladarse, María se desplazó y fue donde Elizabeth. Las generaciones tenemos que desplazarnos, tanto las generaciones mayores como las generaciones jóvenes. No pasa nada que yo me acerque a una generación después de mí o antes de mí, o que la generación que está después que yo se acerque a donde nosotros estamos, porque es un acto de humildad, de búsqueda del aprendizaje del Señor. Ambas conocían y servían a Dios, aunque no lo describen. De María, ya lo habíamos hablado, tenía el favor, ¿verdad?, del Señor. Fue visitada por un ángel y por el Espíritu Santo. Pues no se dice mucho de ella en cuanto a la vida espiritual, pero por haber sido elegida nosotros lo sabemos. Y aunque de José no nos dice que era sacerdote, no, hombre, la parte que le tocó a José no era fácil. Al principio si el hombre se afligió y quería irse en silencio para que no mataran a la pobre María, ¿verdad? Porque probablemente le iba a tocar que la apedrearan. Pero al final, cuando Dios le habló a través del sueño a José, también fue un hombre con el corazón dispuesto, creyó y obedeció, fue lo más importante. Yo me imagino que el pobre hombre ha de haber tenido un conflicto existencial, ¿verdad? Se levantaba, quizás se despertaba en la madrugada y decía, ¿realmente esto está pasando? ¿Y si de verdad es esto o no? No, él realmente obedeció. No describe la Biblia su angustia en este proceso, pero vemos la respuesta y la acción de un hombre obediente. Así que de alguna manera ambas tenían esposos que querían obedecer al Señor. Y aceptó, ¿verdad?, la voluntad para sus vidas. Ahora, un dato interesante, fíjense, María se quedó 3 meses con Elizabeth, o sea que la dejó cuando ya la Elizabeth estaba casi a término, porque llegó cuando tenía 6 meses, ¿se acuerdan? La Biblia lo dice, y se quedó 3 meses. ¿Qué se quedaron haciendo? No creo que se quedaron haciendo zapatitos de crochet. Yo creo que ambas mujeres fueron ministradas por el Señor. Es que era demasiado grande lo que les había pasado. Fueron enseñadas probablemente una de la otra y sostenidas una de la otra. Pero me llama la atención realmente por qué se quedaron, por qué se quedó tanto tiempo, ¿verdad? O sea, también ya María se fue también con el embarazo un poco avanzado. A estas 2 mujeres, el Señor, ¿verdad?, ellas se habían gozado en el Señor. Al recibir al Espíritu Santo y al saber en lo que ellas iban a hacer. También me imagino que estaban muy preocupadas por lo que les acontecía y lo que iba a venir también. Ese paquete incluía sufrimiento. Ustedes lo saben, que a María le dice, ¿verdad?, que una espada traspasará, le dice la profetisa Ana cuando llega al templo, tu alma. Ahora, ¿qué podemos concluir de estas 2 mujeres? Que a pesar que Elizabeth y María eran diferentes, de diferentes generaciones, ambas fueron usadas para un mismo propósito. Fíjense qué maravilloso. La salvación de la humanidad, la reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo. Dios unió a 2 mujeres de generaciones tan distantes, tan diferentes, pero usó sus dones con un solo propósito. Tanto Elizabeth como María fueron obedientes, fueron humildes y fueron dispuestas. ¿Y saben algo interesante y maravilloso? Ninguna se sintió superior ni inferior que la otra, ninguna estaba complejada ni ninguna estaba creyéndose mayor. Las 2 hallaron gracia delante de Dios, fueron comisionadas y fueron llenas del Espíritu Santo. Y a pesar que Elizabeth tenía una trayectoria más grande en el matrimonio y en el servicio del Señor, nunca se creyó superior, ¿verdad?, ni puso un obstáculo a María. Y a pesar que María llevaba al Salvador del mundo, nunca se creyó también superior a Elizabeth, sino que se quedó probablemente aprendiendo de ella en esos 3 meses. Y algo bien importante, aunque las 2 eran diferentes y las 2 se usaron para un mismo propósito, ninguna perdió su esencia. María siguió siendo María y Elizabeth siguió siendo Elizabeth. No pasaba nada. Ninguna perdió su experiencia ni ninguna perdió su llamado. Ambas estaban realmente llenas y convencidas de lo que el Señor les había dado. Estoy convencida yo también que esta maravillosa historia de estas 2 mujeres nos hace conocer y concluir que la voluntad de Dios es que nosotros busquemos la forma, la manera de romper estas brechas generacionales, de comprender y ver cómo podemos comunicarnos mejor
con las generaciones diferentes a nosotros, de no criticar. Nada fue mejor, no fue mejor el pasado ni es mejor el presente. La abuelita siempre decía, es que antes todo era mejor, y así lo va diciendo cada generación. Yo de lo único que puedo dar fe que era mejor son de las sandías, porque es cierto, fíjense, parece mentira, pero hasta la fruta ha cambiado. La fruta de antes, porque el clima era diferente y la tierra era diferente, era más dulce, pero solo de eso puedo dar fe, de lo demás no. Así que las generaciones tal cual el Señor las hizo son preciosas, son únicas, y así nos va a usar el Señor. Así que ¿qué podemos hacer? Alabarlo, saber que nosotros no vamos a perder la esencia por eso, sino que vamos a ser usadas. Y vamos a cerrar haciendo algo. Quiero que las Elizabeth busquen a sus Marías. Yo sé que apenas tenemos dos jovencitas por aquí, que es Rutita y Marcela, pero sí habemos mujeres de diferentes generaciones, porque cuando levantamos las manos, unas eran de los que tenían 80, otras no sé qué, otras 60, otras 40, otras 50. Así que cada una busque a una María o a una Elizabeth, y hasta que estén en pareja, vamos a orar. Vamos a cerrar este tiempo. No se vale que se queden de la misma generación. Las consuegras se separan. Ay, ya se separaron. Ay, vamos a ver. Las Marías que caminen donde las Elizabeth, por favor. La tía se puede quedar con Rutita. Vamos a ver. Marías y Elizabeth juntas. A ver las Marías que se muevan donde las Elizabeth, por favor. Pueden hacerlo sentadas como ustedes quieran. Pueden hacerlo sentadas como quieran. Fíjense que yo tengo varias Elizabeth y también varias Marías, pero agradezco a Elizabeth como Ruth, como Patty, que en su tiempo fueron Elizabeth para mí y que me llenaron también del Señor. Y agradezco a aquellas Marías que Dios me ha puesto en mi camino. Vaya, ya están todas en parejita. Hasta cuarteto ahí. Ok, vamos a ver. Que ninguna Elizabeth se quede sola. A ver, yo allá veo una Elizabeth sola. Ahí allá veo 3. Ajá. Vamos a ver, allá hay una y allá hay otra. No se queden separadas. Quédense juntas, por favor. Vamos a ver. ¿Ya todas? Eso, gracias, hermanas. Muy bien, vamos a orar. Señor, qué bueno eres. De verdad, qué bueno eres, Padre. Gracias te damos por tu palabra maravillosa, que con solo leerla nos enseña tanto, Señor, nos quebranta tanto. Gracias, Señor, porque tú que nos diseñaste, tú que nos trajiste en diferentes tiempos, en diferentes fechas, en diferentes generaciones, Padre, así tú nos has usado, así tú nos has llamado, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Yo voy a dejar un tiempo para que ustedes oren y yo luego me incorporo con ustedes. Oren en pareja. Una por la otra. Oren ahorita y yo me incorporo con ustedes. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Padre bueno, te damos gracias porque tú nos enseñas que tú no quieres que hayan diferencias que nos separen. Tú quieres que hayan diferencias que nos fortalezcan, que nos enseñen unas a otras. Ayúdanos a tener corazones enseñables, que queramos aprender de las generaciones que nos preceden como de las que nos anteceden. Señor, que tengamos también corazones dispuestos a enseñar, a contar nuestro testimonio sin vergüenza, a decir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor amado, te pedimos por favor que tú bendigas a cada mujer que está en este momento junta, que está orando por su María o por su Elizabeth. Señor, por favor, trae un llamado a nosotros como hiciste con Elizabeth y con María. Mujeres de diferentes tiempos, pero que tenías un solo propósito para ellas.
y tú te gozaste y ellas se gozaron en ti y recibieron el poder del Espíritu Santo a través de los bebés que llevaran en su vientre. Señor, así te pido por favor que tú nos convoques a estas diferentes generaciones y que nos ayudes a ir y dar el paso sin tener temor a llamar a otras personas más jóvenes que nosotras o a ir a otras personas mayores que nosotras para ser enseñadas. Señor, por favor, llámanos según tus propósitos. Hermanas, ahora terminan de orar en pareja y yo quiero que oremos por algo específico. Voy a dirigir yo la oración para que Dios nos levante. Que esto no sea un encuentro más, una charla más, que sea un llamado del Señor, donde podamos escanear a nuestras Marías. En la iglesia hay muchas Marías y hay muchas Elizabeth. Necesitamos de las Elizabeth y necesitamos de las Marías. Necesitamos dar y necesitamos recibir. Que Dios, así como unió a estas dos generaciones, unan dos generaciones para levantar un ministerio. Miren, de esto se puede hacer tanto. Nos falta tener a una joven aquí contándonos cómo es su generación, qué es lo que ella quiere, cómo ellas quieren comunicarse con nosotros, con nosotras, cómo ellas desean que nos comuniquemos con ellas. Y necesitamos tener a una Elizabeth mayor acá también contándonos y todas juntas entender cuál es el llamado del Señor. Voy a cerrar este tiempo. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos por favor que tu palabra no regrese vacía. Te clamamos para que tú nos levantes con poder en el Espíritu Santo, con el poder en tu palabra que es capaz de penetrar hasta los huesos y los tuétanos y discernir las intenciones del corazón. Te rogamos por favor de que tú nos levantes con nuevos ministerios en las que haya mujeres jóvenes y mujeres menos jóvenes trabajando juntas, aportando cada uno sus dones de acuerdo a lo que tú les diste, de acuerdo al llamado que nos has hecho, de acuerdo a la experiencia que nos has permitido vivir. Señor, queremos vivir siendo obedientes para ti. Queremos ser como fue la abuela y la madre de Timoteo. Y también queremos tener hijos muy amados y amar a nuestras Marías como Pablo amó a Timoteo y a Tito. Queremos obedecer, danos las estrategias para poder llegar a otras generaciones, no solo de nuestra iglesia, también en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en todos aquellos lugares donde tú nos pones en medio de personas de diversas edades. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú intercedes por cada una de nosotros y clamas al Padre con gemidos indecibles, con sonidos que nosotros no podemos entender, pero que tu Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios para interceder, para clamar, para filtrar cada oración, por si pedimos lo que no sabemos y porque a veces pedimos lo que no conviene, pero tú estás filtrando, Espíritu Santo, esta petición y la petición de cada una de mis hermanas que se unió a orar con otra. Y a ti, Padre, y a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, te damos toda la gloria y todo el honor en esta hora, por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga, hermanas.